La sección de poder de un circuito es la parte crítica de todo diseño, ya que, como es obvio, sin esta sección no funcionaría el mismo. Uno de los problemas con el que podríamos enfrentarnos al momento de diseñar, específicamente al tratar con alimentación alterna, es el rizado. Pero, ¿qué es el rizado específicamente? Para esto debemos hacer un pequeño recordatorio de cómo funciona el proceso de rectificación. Como sabemos, la corriente alterna primero debe filtrarse a través de un filtro rectificador que nos entrega una señal que incluye una polaridad fija con una forma de onda sinusoidal y con una frecuencia doble a la frecuencia de entrada. Pero, dado que es una señal semisenoidal, no podemos usarla directamente para alimentar nuestros circuitos. Por lo tanto, debemos usar capacitores para poder estabilizar la señal de salida, porque como sabemos, los capacitores se oponen a los cambios de voltaje, dado que almacenan energía. Es por esto que los implementamos en el diseño. Bien, ahora, aquí es donde debemos hacer un análisis muy detallado. Dado que el voltaje es estabilizado por los capacitores, ¿quién provee la corriente? La corriente es proporcionada por los mismos capacitores, dado que es almacenada la energía en estos. Ahora, aquí es donde comienzan los problemas. Dado que los capacitores solo almacenan energía, pero no la generan, esto quiere decir que la cantidad de corriente irá disminuyendo conforme se presente una carga. Esto hasta que la señal senoidal vuelva a los valores RMS o pico y pueda cargar de nuevo el capacitor. Entonces, esta incapacidad de los capacitores de poder proveer indefinidamente de corriente es lo que genera el rizado. Este rizado entonces se presenta hasta que se vuelva a cargar el capacitor y luego pasa de nuevo en el proceso de descarga cuando la amplitud de la señal senoidal cae. Por lo tanto, podemos definir que el rizado es definido como la incapacidad de los capacitores de poder proveer la corriente de manera indefinida. ¿Cómo podemos definir matemáticamente la amplitud del rizado? Existe una fórmula la cual es definida por IL sobre F por C, donde IL es carga, F es frecuencia y C es capacitancia. Tenemos tres factores que entonces van a determinar directamente en la amplitud del rizado. Entre mayor sea la corriente consumida por la carga, mayor será el rizado. Por el contrario, entre mayor sea la capacitancia y o la frecuencia de señal de salida, menor será el rizado. Por lo tanto, la manera más sencilla de contrarrestar el rizado es la de incrementar la capacitancia. Bien, aquí tenemos el circuito de prueba. Tenemos una carga de 1047 mA y tenemos un rizado de 7.5 volts con un capacitor de 470 microfaradios. Podemos observar que es un rizado muy grande, esto debido a que la capacitancia es muy chica. Pero ahora colocamos el doble de la capacitancia, es decir, otro capacitor de 470 microfaradios en paralelo, y podemos observar que el rizado ha disminuido a una amplitud de 4.40 volts. Vamos a utilizar otro capacitor y vamos a obtener una amplitud menor, en este caso de 3. Veamos cuánto obtenemos. 3.40 volts aproximadamente de amplitud, y podemos observar cómo al ir incrementando la capacitancia total vamos disminuyendo la amplitud del rizado, pero también tenemos que tener en cuenta que existen factores que no van a hacer lineal la reducción del rizado, y esto lo veremos en videos específicos sobre capacitores. Ahora,
A pesar de que podemos incrementar la capacitancia para reducir el rizado, no significa que sea totalmente necesario. Como siempre, debemos analizar las condiciones del circuito para poder posteriormente tomar las medidas necesarias de diseño. ¿Qué debemos de considerar entonces? Primero debemos de considerar si nuestro circuito depende de posteriores etapas de regulación. Por ejemplo, tenemos un regulador 7805 de salida de 5 volts. Este necesita entonces una entrada de por lo menos 2 volts mayor a la salida, es decir, 7 volts de entrada. Entonces, si tuviéramos una señal de 12 volts con 3 volts de rizado, es decir, 9 volts, aún así podríamos alimentar el circuito sin problemas. Es en este caso donde comprobamos que no fue necesario añadir mayor capacitancia para contrarrestar un problema posible. Ahora, veamos un caso contrario. Tenemos una señal de directa de 15 volts con un rizado de 4 volts, lo que nos da una señal resultante de 11 volts. Pero nuestro op-amp debe funcionar a 13 volts para poder operar compensando las pérdidas internas y obtener el voltaje de salida necesario. Por lo tanto, en este caso sí debemos de contrarrestar el rizado para que el circuito pueda operar correctamente. Ahora, el punto importante. ¿Cómo podemos contrarrestar correctamente el rizado? Podría llegar a tu mente la idea de uso un único capacitor que posea la capacitancia total necesaria para reducir el rizado y listo. Aunque en teoría esto funciona, la realidad es demasiado distinta. A pesar de que bajo ciertos casos esto podría llegar a ser el caso, donde claramente no nos afecte, específicamente en casos de baja potencia, los de mediana y alta potencia sí pueden verse perjudicados altamente por implementar estos errores de diseño. ¿Qué debemos hacer entonces para poder hacer este proceso de manera correcta? Debemos de considerar diversos parámetros internos del capacitor. Veamos cuáles a continuación. Primero, la ESR. Como lo hemos mencionado anteriormente, la resistencia interna del capacitor equivalente. Esto significa directamente que el capacitor va a calentarse con la corriente que él provea. Ya hemos hecho un video anteriormente, dejamos el link en la descripción para que puedan comprender totalmente este concepto. Con este concepto en mente y teniendo en cuenta la ley de Ohm, si la carga consumida que tenemos es de 5 amperes, provocará un mayor incremento de temperatura en un único capacitor que si por el contrario fuese en múltiples capacitores en paralelo. Si colocamos, por ejemplo, 5 capacitores en paralelo, cada capacitor deberá proveer 1 ampere, lo que significa 5 veces menos el incremento de temperatura. Es por esto que es demasiado importante el poder colocar múltiples capacitores en paralelo. Ahora, existe otro parámetro importantísimo para este caso, el cual es el ripple current o la corriente de rizado. Existe un límite de corriente que los capacitores pueden entregar sin antes dañarse. Este es definido por el valor de ripple current o corriente de rizado. Por lo tanto, debemos revisar que el capacitor pueda entregar la corriente necesaria por sí mismo para completar el funcionamiento. Por ejemplo, en el caso anterior era de 1 ampere por capacitor, dado que tenemos 5 amperes en total de salida. Por ende, debemos de buscar en el datasheet que el capacitor pueda entregar esta corriente. En mi opinión, debemos de buscar que sea 1.5 veces mayor para evitar dañar el capacitor o los capacitores. Por último, debemos de siempre considerar el valor de corriente de rizado en el peor valor posible de la operación del circuito. Es decir, si en un momento el circuito llegase a consumir, por ejemplo, 4 amperes como carga máxima, pero la nominal es de 2 amperes, y hacemos el cálculo del rizado con 2 amperes, vamos a llegar a tener problemas.
obteniendo caídas inesperadas sin tomar las medidas de contrarrestado necesarias, pueden ocasionar problemas de funcionamiento, especialmente en partes delicadas como la lógica digital, donde el brownout reset va a entrar en acción y jodernos la jugada terriblemente, ocasionando el reset del micro y con las consecuencias que esto influye. Por ende, debemos concluir en siempre realizar los cálculos correspondientes previos a la ejecución física del diseño, para poder obtener una operación satisfactoria del circuito.